¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu programa Tu Casa 12, en el que exploramos temas sobre el desarrollo humano, el desarrollo de la conciencia, la espiritualidad y todo aquello que nos invita a reflexionar sobre el sentido profundo de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo. Hoy tenemos un programa que en lo personal considero de capital importancia, muy importante y un gran invitado que ahorita les presentaré. Nuestro programa de hoy es el capitalismo consciente y la trascendencia, en un momento en el que es muy interesante observar cómo cada vez la sociedad más politizada empieza a reflexionar sobre los modelos económicos que nos rigen en nuestro país particularmente. Hay mucha polarización, hay mucho miedo hacia ciertas formas de pensar o doctrinas, hay un desconocimiento también de las posibilidades que tienen los modelos mismos de trascendencia dentro de los modelos económicos. Por eso el tema del capitalismo consciente y su relación con la trascendencia, pienso que se va a volver un tema de profunda reflexión, además con un experto que es mi queridísimo amigo José Mora Ocaranza. Se los presento. Él es doctor en educación por la Fundación Internacional para la Educación Holista, titulado con la tesis doctoral La inteligencia espiritual como apoyo en el proceso de sucesión de las empresas familiares, un programa de posgrado en psicología transpersonal, un programa de posgrado en terapias de tercera generación, maestría en psicoterapia gestal, maestría en derecho fiscal, contador público certificado y bueno, muchas certificaciones sobre consultoría en empresas familiares, sobre coaching, sobre sistemas de desarrollo integral del ser. Y bueno, pues mejor que se presente él a través de su ponencia, que seguramente va a ser muy enriquecedora para nosotros. Bienvenido, mi querido amigo, hermano, maestro José Mora Ocaranza. ¿Cómo estás? Pues mira, ya nada más falta que a estos canales se transmita también el olor para oír los cebollazos que nos estamos mandando. Pero, maestro, es un gusto estar contigo y igualmente darle rienda suelta a lo que no es nuestra pasión, hablar de conciencia. Así es. Todos los órdenes de la vida. Claro, al final cualquier tema es un buen pretexto para hablar de lo que nos apasiona. Falta el cafecito nomás. Faltó el cafecito. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo desde cuando quería este tema, lo tuvimos que suspender en algún momento porque no andaba muy bien de salud, pero bueno, mire, ya tuvimos la oportunidad de retomarlo. Y yo quisiera empezar por preguntarte, ¿qué significa capitalismo consciente? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante porque tenemos que partir de una premisa de explicar un poquito el contexto para dar una respuesta que tenga que ver con conciencia. Porque si hablamos de capitalismo consciente dentro de lo que es el contexto de la realidad ordinaria, que es particularmente sistémica, que es particularmente un orden explicado, que es particularmente un mundo en donde estamos en presencia del fenómeno de la dualidad, en donde los opuestos es lo que rige el movimiento, pues entonces capitalismo pues vendría siendo una de las dos alas de ese penduleo que el mundo ha tenido en la parte de lo que es su política económica. Por un lado, el capitalismo, o sea, las derechas y las izquierdas, capitalismo y izquierda radical o comunismo. Y ahí nos vamos en el penduleo. Entonces, capitalismo consciente no cabe en ninguna parte del péndulo. Eso es bien interesante. Y entonces, ¿cómo se empieza a concebir algo que, por principio de cuentas, pues creo que puede ser incluso un error categorial llamarle capitalismo, porque más bien pudiera ser un sistema político económico que
que es transdisciplinario o que sea transpersonal o que sea consciente, un sistema político-económico consciente, nada más con eso. Pero debido a cómo nace dentro de lo que es la línea del péndulo, entre izquierdas y derechas, pues obviamente esto nace de las disquisiciones de algunos intelectuales que la izquierda les denominaría intelectuales orgánicos en las escuelas de negocios en los Estados Unidos. Pero bien interesante, porque empiezan por inquietarse de qué está pasando con el comportamiento de la gente, qué está pasando con los intereses de la gente en función de que el mundo está penduleando y no encuentra una solución a los problemas de la desigualdad, de la inequidad, de la explotación, y que a la vez pues sirva también como un motor para generar satisfactores en el mundo. Entonces se empezó a fijar la atención en qué andaba mal en el mundo capitalista, porque se estaba viendo dentro de ese análisis que pues en la exploración de las izquierdas, pues el mundo tampoco encontraba solución por ahí, todo lo contrario, simplemente se transformaban o se alquimizaban los problemas y se convertían en otra cosa, pero igual seguíamos igual desde el punto de vista de la desigualdad, de la equidad, de la libertad y de el encontrarle un propósito a este movimiento político-económico. Entonces, ¿de dónde nace? Pues ahí, del capitalismo que le empezó a tratar de buscar otro sentido a lo que es la libre empresa y ese sentido era cómo empezar a fijarse en cómo podían equilibrar los efectos inconvenientes del capitalismo radical. Y lo único que se vio es, bueno, pues en un momento determinado pues habrá que tomar en consideración a todos esos intereses. Bueno, entonces por ahí es el comienzo y a lo que llamaríamos capitalismo consciente. Bien, entonces se toma, obviamente surge con este nombre de, si te estoy entendiendo, porque finalmente está partiendo de las referencias que tenemos del mercado en el que nos movemos, de la estructura que finalmente nosotros mismos hemos creado y en la cual estamos inmersos. Partiendo de allí, se puede estructurar o replantear, como decías, de una manera transdisciplinaria, una visión consciente de el manejo del mercado. No necesariamente, tampoco. O sea, ese es otro de los puntos del error categorial. Okay. Si hablamos del péndulo en el sistema ordinario, en la parte de lo que es el mundo, de la concepción del mundo, pues sí, tenemos entonces que hablar de mercado y por el otro lado tendríamos que hablar del pueblo, de la gente. Hablando del mercado, que fue lo que en un momento determinado también se ha considerado como que es uno de los elementos que distinguen al capitalismo, la libertad del mercado, y que el mercado es el que dicta las condiciones para efectos de encontrar los modos y los modelos en donde el mundo encontrará los mejores satisfactores, sin estar cuestionando el aspecto de la libertad. Entonces, el mercado no es el que regula el modelo, es la conciencia, por eso es un eje distinto, es el eje transversal. Entonces tenemos que hablar de conciencia, pero entonces ahí nos salimos del sistema, y nos salimos del sistema porque ahora nos tenemos que ir hacia lo que es el origen y el motor o la palanca que utiliza la conciencia para manifestarse en un sistema político-económico. Y tiene que ver siempre como un foco original, siempre será la persona. Nada de lo que hablemos hoy puede concebirse sin la participación original de un foco que es la intimidad de la conciencia de la persona. Ok, entiendo. Tenemos que meternos a este tema, a la intimidad de la persona, a la conciencia, al ser, pero sí me gustaría que una vez tocado ese tema, pudiéramos ver esto cómo se aterriza o se implementa con el tema del capitalismo consciente, es decir, cómo se aterriza en medio de la sociedad, en la práctica, ¿no? Por supuesto.
Claro. Sí, y eso es bien interesante y es parte de por las circunstancias por las cuales no ha proliferado de una forma más generalizada, siendo que se presupone que su implementación o su proliferación es realmente parte del modelo que necesita el mundo para su equilibrio, no tanto para la solución de todos los problemas, sino para su equilibrio en la parte en la parte que genere condiciones para considerar los intereses de todos los involucrados. Ese es un término que utiliza mucho el capitalismo consciente, el interés de todos los involucrados. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que si bien estas primeras ideas se generan académicamente dentro de una universidad que está ubicada, o dentro de las universidades que están ubicadas dentro del país, que se supone que es la meca del capitalismo radical, que son los Estados Unidos, por otro lado, también pues existe la influencia particularmente del premio Nobel de Joseph Stiglitz, que es en algún momento de la persona que hemos estado platicando como una palanca y un motor interesante de este movimiento, en donde él, obviamente por su filiación totalmente de izquierda, incluso de alguna forma alentador o hasta en algún momento aprobador de lo que fue el movimiento bolivariano en Venezuela cuando Chávez implementó algunas de las medidas muy cuestionadas el día de hoy, como lo fue la confiscación o lo que fue la expropiación de algunas empresas importantes que se consideraban que estaban manejando un capitalismo voraz dentro de lo que es el sistema económico bolivariano. Entonces, Joseph Stiglitz aplaudió incluso al entonces presidente Chávez y dijo, es que esto es lo que va a equilibrar los intereses de todos los involucrados. Pero pues obviamente estaba en el péndulo, entonces ya vio que no era realmente lo que iba a solucionar el asunto, y entonces dijo, ¿saben qué? Creo que más bien es un nuevo modelo y habrá que pensarlo. Y él, en principio, le llamó el capitalismo progresista. Error también porque se metió otra vez en más de lo mismo, otra vez en el mismo sistema, trató de ubicar los focos y las palancas de cambio dentro de lo que era el mismo línea de péndulo entre izquierdas y derechas, y trató de matizarlo con una conciencia que matizara los efectos del capitalismo radical y atrajera la conciencia hacia una conciencia de izquierda, lo cual en la izquierda, por lo que prevalece generalmente, es una especie de materialismo dialéctico de origen, de origen hegeliano, pero que entonces pues hace cortocircuito. Se le echaron encima pues todos los de su misma prole. Dicen, no, este cuate ya se volvió, pero bien Lorenzo y bien loco. El punto es ese, no estaba por ahí nuevamente la solución. Pero ya entonces se empezó a comprender que es allí en donde está el punto de inflexión. Es como el amor. Ahí está, mira, ese es un buen ejemplo. El amor, mientras no es efecto y resultado, es puro enamoramiento y teoría. Bueno, el capitalismo consciente ya se entendió que no nada más hablar de la conciencia y hablar del eje transdisciplinario, sino que es manifestarlo en alguna parte. Entonces, Joseph Stiglitz, incluso yo creo que el más consciente de todos ellos, sin saberlo y sin proponérselo, fue John Keynes. John Keynes, que todo el mundo lo alude por su filosofía económica redistributiva a través sobre todo de la inversión y del gasto. Entonces él no era ni capitalista, no era ni derechista, no era ni izquierdista, ni comunista, él era sí mismo keynesiano. Pero ahí empezó, y con estas referencias empieza ahora sí la práctica del capitalismo consciente a manifestarse en prácticas específicas dentro del terreno fértil.
Y ahí es donde está ahora sí el punto más interesante de inflexión. El terreno fértil para la semilla de la conciencia aplicada a un sistema económico, pues fue del lado un poquito más del centro a la derecha. ¿Por qué? Porque es en donde se permite de manera natural la manifestación de la libertad de pensar y de la conciencia, y en donde el albedrío va teniendo también un terreno fértil para crecer. Y de la izquierda, lo que de alguna manera se manifestó en esta exploración del terreno fértil, pues fueron pues puras piedritas en el camino. Es decir, no, a mí no vengas con cuentos, a mí mejor tus chiles, y que si eres rico, pues aquí te vamos a quitar todo eso. Y bueno, siguieron en lo mismo, pues en ese sentido. Ojalá y realmente, y esto sería muy recomendable, pues que simplemente se mantuviera toda la línea del péndulo en la apertura para establecer esta línea de exploración consciente. Pero la realidad es de que se ha presentado prácticamente del centro hacia más la derecha. Obviamente en la derecha radical tampoco hay terreno fértil, eso es terreno sumamente árido, y lo podemos ver como una de las principales resistencias a que ahorita prolifera un enfoque mucho más generalizado. Ok, entonces, hablando ya de este terreno fértil, ¿cómo se implementa este tema de la conciencia en el individuo? ¿Cómo se concibe el aterrizar esta experiencia? Porque pues ya la conciencia ya es un tema más personal, como decía, sí, más individual. ¿Cómo se percibe o se concibe la posibilidad de que esto permee al individuo? No, más bien, la generación vendrá desde una masa crítica formada por individuos. Y una vez que esa masa crítica llegue a ser influencia, pues entonces se vuelve virtual, se vuelve grupos inteligentes de conciencia. Es decir, la conciencia fluirá tanto del individuo hacia lo que es la masa, pero entonces ya en la repartición o en la redistribución de la conciencia ya no es en el sistema como tal, porque al momento de permear el sistema, rompe el sistema. ¿Por qué rompe el sistema? Porque el sistema tiene un límite, y lo podemos ver en las espirales dinámicas de John Beck, que de alguna forma conozco, o si no en el modelo de Ken Wilber, también de los memes, en donde la evolución de lo que es la parte de la conciencia del ser humano, pues va creciendo entre lo que es lo más básico hasta lo que es lo instintivo, lo racional superior, y allí es en donde tenemos el límite de lo que llama el meme verde, que es la evolución total de la parte sistémica, llegar hasta la justicia social, la equidad, la redistribución plena, lo que es todo esto que son los ideales sistémicos de esta parte superior del sistema. Hasta ahí es donde podríamos llegar. Esos son los topes con los que nos encontramos. Eso es las aspiraciones que tienen las derechas y las izquierdas. Las aspiraciones máximas ante un entorno de ética máxima de izquierdas y derechas, llegaríamos a un equilibrio de justicia completa social en el meme verde. Sin embargo, al momento de estar inmersos ahí, también nos encontramos con las mismas resistencias del propio sistema, que no va a querer perfeccionarse en su mejor versión. Entonces, la conciencia colectiva, los estadios de conciencia, lo que hacen es picar al sistema en esa para romper el huevo y crecerlo transdisciplinariamente hasta lo que es el meme turquesa. Incluso hemos visto ya esa tendencia también en las empresas, que son las empresas TIL, que le llaman TIL, es turquesa, y tiene que ver con el meme turquesa del que habla Ken Wilber. Este meme turquesa es ya la conciencia en plenitud, irradiando al sistema para convertirlo en un olón, que es lo que habla Ken Wilber. Rompes el sistema y lo conviertes en un olón, que es en un todo.
en un todo plagado de conciencia. Eso hasta este momento lo podemos considerar con toda validez una utopía. Pero es eso el modelo. Y es utópico para el sistema, para lo de abajo. Pero si lo rompemos no hay utopía. Hay aspiración a la integración. Claro, entiendo. Pero a ver, para irnos despacio y que las personas que nos acompañan vayan entendiendo el proceso, regresémonos un poco. ¿Qué es la conciencia entonces? La conciencia es el compromiso con la verdad del todo. Es decir, lo que es, pese a todo, ante todo y después de todo. Pero la verdad, ¿qué es? Es, nada más, lo que es. Ajá. El sistema está plagado de interpretaciones, condicionamientos y sesgos. El sistema ordinario donde vivimos. La conciencia es esta aspiración hecha realidad. Nuestro compromiso con la verdad, con lo que es. No es bonita ni fea, porque no participa de la dualidad, no participa de ese juicio, pero es lo que es. Y al momento de que es, entonces ya estamos en el proceso de desprendernos de los principales ganchos que nos hacen que seamos títeres, de alguna forma, de este sistema pendular, entre izquierdas y derechas, de justicias e injusticias, que es el apego y el sufrimiento. Ajá. Apego es una de las palabras clave para distinguir o para procesar lo que es la conciencia. Claro, en donde hay apego no hay conciencia. No hay conciencia. Exacto. Entonces, la conciencia es el compromiso con la verdad y la verdad es decir, es la aceptación del principio de realidad. Las cosas simplemente son. Son y las acepto. Y a partir de allí, en el momento en que yo puedo partir de esta premisa, puedo observar mis niveles de apego y desapego, mi capacidad de aceptación o no aceptación de esa realidad y empezar a conocer y observar mi propio nivel de conciencia. Sí, y ahí hay situaciones que se van dando de una forma espontánea como producto también de esa conciencia. No se pueden tanto razonar porque no hay un proceso como tal como hay en el sistema, en los aspectos de conciencia, sino hay un impacto. Y ese impacto es, comprendo, entiendo, hago el discernimiento de una forma mucho más profunda de todo lo que es. Y esto que permite, y por lo cual se produce en el capital consciente, un espíritu colaborativo. Entonces, el capitalismo consciente es colaborativo. No competitivo como la otra versión, no competitivo como la otra versión. No es competitivo en sí. Utiliza la competencia, por supuesto, pero con los límites de la conciencia. Esa conciencia que puede ser tan volátil, pero que sí actúa, se manifiesta a través de este espíritu colaborativo. Los mejores resultados, pero para todos, en conjunto, en colectivo. Claro. Bueno, decías hace rato que la conciencia es colectiva o en algún momento cuando se vuelva una masa crítica va a empezar a romper el sistema. Pero para que esta conciencia permee la colectividad empieza por lo individual. ¿Cómo empezamos a volvernos conscientes como individuos? Yo pienso que el inicio, los primeros pasos, por supuesto que es conquistar nuestro propio ego. Pero para esto, pues, siempre habrá un primer paso que la única manera de que yo lo identifico es con el seguimiento de una señal o de una chispa. Pero, porque, bueno, al menos ese ha sido mi caso y cuando te he preguntado, cuando le he preguntado, te digo, pues, realmente el ego no va a tener de manera así como que académica, una iniciativa de decir, me voy a fregar a mí mismo y ahora me voy a fregar a mí mismo y ya no voy a ser así, voy a empezar a estudiar cómo voy a crecer y dejar mi poder y dejar mi autoridad y dársela a la parte espiritual de este vato que me carga.
Entonces, yo pienso que la generación de conciencia trabaja por sí misma desde el sí mismo espiritual, pero hay que darle rienda suelta a esa primera ignición, a esa chispa. Entonces el individuo que perciba esa chispa y siga, no va a tener un camino, hay que entenderlo, sencillo, porque el ego se va a resistir y va a tener al gran aliado, que es el mismo sistema, que es el mismo mundo, que hace sinergia con el ego, no hace sinergia con el sí mismo espiritual o con el ser, como quieran llamar, hace sinergia con este patán que es el ego. Entonces, pues vamos a tener que lidiar con eso un buen rato, generalmente pues hasta que la agonía termine con tu último aliento, pero ese es el camino pues es reponerse a la seducción del sistema para efectos de poder imponer el impulso del sí mismo espiritual y aplacar el ego. El ego no lo vamos a poder eliminar porque pues es parte, el ego, como dice Jung, pues es la persona de alguna forma en su arquetipo, pues siendo el ciudadano, y pues el ego es el principal motor de todo eso, pues entonces pues, no se va a poder eliminarlo, pero sí se puede someter y conquistar, pues en base sobre todo a prácticas de atención plena, meditación, yoga y... Más que eliminar el ego es ponerlo al servicio de ese otro yo consciente, ¿no? Así es. Muy bien, me parece muy interesante. Una vez que este personaje, que esta persona empieza a trabajar en su conciencia y que, como bien dices, es un trabajo de toda la vida hasta el último suspiro, pero finalmente se trata de poder encontrar una aplicación práctica en la vida ordinaria, en la vida diaria. Entonces, a través de esta práctica y de mi labor consciente es que voy a ir permeando a esta otra capa de la sociedad, a mi entorno, a mis semejantes, a mi medio ambiente, a las áreas en las que yo tengo injerencia. Y entonces, así es como se va a ir permeando esta conciencia colectiva que posteriormente tendría la posibilidad de romper el sistema. Sí. Hay un asunto que siempre está inacabado y que habrá que ver que es lo que resulta más sensible para entendernos en cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Porque el propósito pues será el motor. Y bueno, dicen, bueno, podemos ser muy simplistas y decir, bueno, nuestro propósito pues es iluminarnos. Bueno, puede ser iluminarnos, pero ¿qué es iluminarnos desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista lingüístico? Vamos aterrizando eso. Bueno, pues ser felices. Pues, ok, ser felices, pero ¿cuál tipo de felicidad? Digo, la felicidad convencional o la felicidad profunda. Digo, la convencional, que es la que más bien se confunde con el bienestar y todo esto. Bueno, pues no creo que sea el propósito tener una esfera de oro, de cristal, de oropel, para efecto de ser pues el príncipe de la burbuja. Entonces, bueno, ser la felicidad profunda. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, entre todas estas disquisiciones, yo creo que, bueno, vamos distinguiendo que venimos a este plano un instante nada más, porque en el tiempo universal, los 130 años que podamos estar tranquilamente con salud plena mental y física en este plano, pues son un chispazo en el universo, un chispazo incluso participando de que esto es todo lo que haya, un universo que se ha formado y que es evolucionista y que nació y va a una expansión y luego va a explotar y se va a convertir en otra cosa. Pero entre toda esa magnitud, pues somos un chispazo. Entonces, ¿este chispazo para qué? Entonces, ok, si nos perdemos en el sistema, pues este chispazo fue pues, para vivir en el péndulo y seducirnos del mundo exterior, pero realmente para eso venimos. Bueno, sí y no. ¿Por qué sí? Porque, bueno, sí venimos porque aterrizamos aquí, nos paramos aquí, tenemos dos patitas, dos manitas y tenemos toda la dualidad para efectos de hacer lo que querramos con ella.
Ok, entonces hay que experimentar esa dualidad. Y hay que experimentarla, pero en armonía con lo que sea que creamos que es de donde venimos y a dónde vamos. Y mi convicción, y la convicción de, yo creo que todos los cuantos estamos en la convicción de que existe una conciencia, es de que esa conciencia no es un epifenómeno del cerebro, es decir, no es una conciencia que existe porque yo existo aquí, sino que esta conciencia es la que me trajo aquí. Ok, y al conectarme con esa idea y trabajarla en mis prácticas, voy a encontrar el propósito de mi vida. Y mi propósito pues es mantenerme conectado y efectivamente aprovechar y disfrutar toda la oportunidad de este chispazo que se me da de estar aquí en este plano para tener ese propósito. Y por eso digo, conciencia, hay que serle fiel. ¿Por qué? Porque es la que me trajo aquí y es la que estoy promoviendo para todo. Entonces, por eso yo en este momento estoy convencido de que capitalismo consciente, conciencia, trabajo personal, todo es un trabajo que está eslabonado una con otra simplemente para ejercer ese derecho en esta dualidad que me da el hecho de que fui creado por mi conciencia o por la conciencia. Qué interesante, ¿no? Porque empezamos el tema y con el mismo título de la charla, hablando de los modelos económicos, terminamos hablando del papel que tiene el ser y la conciencia en su darse cuenta del para qué ser este chispazo, esta pequeña chispa en términos cósmicos, esta existencia efímera, pasajera, pero a la vez con todas las infinitas posibilidades de la conciencia. ¿Cómo unifico estos dos aspectos? ¿Por qué hay personas que piensan o creen o sienten o sí tienen la creencia de que el dinero está peleado con la conciencia o la espiritualidad? Precisamente creo que ahí es donde encaja este concepto interesante del capitalismo consciente. ¿Cómo puedo utilizar este mundo de dualidad, este mundo donde finalmente en el modelo el capitalismo es el que me podría permitir la libertad mínima básica para yo explorarme en este proceso de crecimiento? ¿Cómo unifico estos dos aspectos? Y te lo pregunto, mi querido José, porque sé que te sabes toda la teoría, pero también sé que eres un ejemplo vivo de lo que es hacer esto e integrarlo. Platícanos, sí, de lo que sabes, pero yo sé que lo puedes hacer y lo haces totalmente desde tu experiencia viva. ¿Cómo vive José y cómo es esta parte de integrar estos dos aspectos? Sí, fíjate que he platicado con muchas personas, recientemente con un académico que da fundamentos contundentes de que la vida empieza en el nacimiento y termina con la muerte y que no hay nada más antes ni nada después y que todo en el universo y en la vida misma pues está determinado por esos momentos de inicio y de final y que esto que llamamos conciencia no es solamente más que un truco de la mente, del cerebro, para entretenernos y no pegarnos un tiro en cuanto sepamos que esto es así. Claro. Y entonces, obviamente también, ahí está la distinción, dicen, pues la conciencia es un producto del cerebro, no es al revés, y todo es evolucionista. Y que tan es así que, pues en la evolución, pues éramos changos antes, y a poco el chango tenía conciencia. Y fuimos evolucionando, y por lo tanto la conciencia fue evolucionando. Y entonces, yo digo, y espontáneamente sin querer cuestionar, porque respeto mucho las convicciones de cada quien, porque para eso es este mundo, para venir y experimentarse en esas cosas. Y a mí nada más se me ocurrió, oye, y no estará más bien la conciencia moldeándonos para poder manifestarse, y eso es la evolución, una manifestación evolutiva de la conciencia. Se quedó trabado como 10 minutos ahí pensando, viendo la taza y dice, caray, dice, nunca lo había visto así. ¿Dónde lo viste?
No, y todavía me dice, ¿dónde lo viste? A ver, dame tu fundamento. No, digo, no, era una pregunta porque se me ocurrió y te estoy preguntando a ti. Claro. Dice, no, pues no sé, déjame investigar. Y ahí está investigando. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Creo que el canal de diferencia entre de la conexión entre el sí mismo espiritual y cualquier persona en el mundo ordinario es muy delgada, es un hilo de oro o un hilo de plata, como lo quieras ver, pero es un hilo. Y ese hilo tiene que ver con la autoindagación, tiene que ver, a final de cuentas, cómo te permites introducirte en ese mundo de no dualidad, en ese mundo en donde si quedas atrapado en el medio puedes ordinariamente quedarte arriba o en la locura. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que entrar en el mundo de donde no hay ideas, donde no hay pensamientos, donde no hay memoria, donde no hay lenguaje, y dejar que sea, que se manifieste. Y esa manifestación es la consolidación de la experiencia integral que ya trae al espíritu a mi vida. Y la trae no para que yo la defina, la explique y la promueva y haga proselitismo, sino para que la experimente, para que la viva y la comparta para el que quiera escuchar que existe eso, que yo manifiesto como una experiencia integral. Y esa experiencia integral, pues es la conciencia manifestándose ahí. Entonces, ¿qué hacer o cómo se integra eso? Pues yo no encuentro ni conozco ninguna otra manera que no sea meditando, haciendo yoga, mantralizando, haciendo prácticas que conecten a este vehículo ordinario manifestado por el ego con el sí mismo espiritual o la parte espiritual, en donde no hay nada de eso. Es eso, como dice Siddhartha Maharaj, es eso, nada más. Claro, pero otra vez estás dejando de lado la parte del capitalismo consciente. Es decir, No, sí, no, 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 no. espérame, estás meditando, estás mantralizando, estás haciendo tus prácticas, pero también te paras temprano, vas a trabajar, ayudas a través de tu propio trabajo a otras personas. ¿Cómo se integra? Yo lo que Ahí quiero te es un va. mensaje de integración. Sí, perdón, me omití esa parte y no fue voluntario, fue involuntario, pero ahí te va. Tu Sí, inconsciente. es que comenzamos hablando de que la conciencia es una planta que germina de una siembra individual. Y en esa siembra individual, por supuesto, que está también la germinación del colectivo cuando vaya a hacerse una masa crítica. Sin embargo, en la convicción de la conciencia, trabajando en la vida ordinaria, hay muchas cosas bien interesantes. Por ejemplo, el concepto del buen amo de casa. El concepto del buen amo de casa que es, oye, tú vienes a este mundo a experimentar pues un preargumento o lo que sea en donde tú hayas elegido, así como viene en la película de Soul, que está bien bonita, sí la recomiendo, basada en los libros de Michael Newton. Pero llegas y entonces, pues de repente, por la manifestación de esto, se va a generar un espíritu colaborativo y va a haber pues abundancia. Y dice, ay, no, es que yo no soy apegado, yo fui chicaca, no, nada de esto, así como diría, no, yo no quiero el coche y esto, mejor, no, no, no. Y pues te acepta, bueno, eso es, a lo mejor es una decisión muy personal de convertirte en un renunciante como en la India, uno que no tiene nada y que simplemente pues, vive su vida para efectos de la contemplación. Pero el buen amo de casa es aquel que dice, bueno, mi misión o incluso mi propósito pues, en la vida pues, es beneficiar al mayor número de interesados que me rodean. Entonces empiezo a hacer una cadena de favores. Bueno, es una analogía con la película. Y digo, bueno, esto es lo que de alguna forma yo puedo promover que se comparta dentro de esta abundancia y entonces empieza a ser colaborativo, empieza a apoyar proyectos o simplemente a
a generar un crecimiento en tus negocios, me puedo convertir pues en un Elon Musk o en Carlos Slim o qué sé yo. Y si estoy imbuido de este espíritu de colaboración, todos los interesados alrededor van a ser las gentes mejor pagadas, pero porque también la gente está respondiendo de manera íntegra con lo que es su trabajo. Entonces, en ese dar y recibir con integridad, pues empiezan a hacer esquemas, pues si bien capitalistas, muy redistributivos, pero redistributivos desde la conciencia, no porque te claven el cuchillo de los impuestos 60% y estos lo repartan en trenes mayas, lo que quieras. Que ese es un asunto que no resuelven ni las izquierdas ni las derechas. Las derechas redistribuyen para promover más el crecimiento del mercado. Y tienen ahora pues el problema de la globalización, porque pues al meter algunas fórmulas para equilibrar el sistema, se metieron pues ahí los sindicatos que ahora pues presionan demasiado a las empresas y ahora las empresas van en busca de mercados globales, pero en realidad es explotación global. Van a maquilar en países en donde pueden explotar a otros. Entonces, ahí está, ahí no hay conciencia. Ese no es capitalismo consciente. Capitalismo consciente es, me quedo a beneficiar a mi comunidad, hago una redistribución con integridad y siempre le pongo límites éticos conscientes a lo que es la posibilidad de beneficios. Y eso me los autoimpongo, no son principios que alguien me imponga, yo me los autoimpongo, por eso es consciente y por eso crece desde lo individual. Y el líder consciente ya sabe que esto es parte de la cadena virtuosa que va a generar aún más abundancia. Entonces ahí está la parte práctica. Ve nomás. Un tema que se explica muy sencillo, pero me quedo pensando en el trasfondo que hay en todo lo que acabas de mencionar. La disciplina personal, la conciencia, el compromiso, el no olvidar nuestro origen. Mencionabas, ¿no? Pues tengo que partir de dónde vengo y a qué vine, ¿no? Y qué estoy haciendo con esta existencia. Entonces, esto que acabas de mencionar adquiere una trascendencia mayor, desde mi punto de vista, cuando simplemente para llegar a esa calidad de pensamiento necesito primero desarrollar una conciencia de mi por qué y de mi para qué en este momento, en este mundo y en este lugar. ¿Qué quiero hacer con esta vida que tengo? Exacto. Y ¿tú qué practicas, José? ¿Qué practicas, disciplinas, métodos utilizas para tener este contacto con esta conciencia, por lo menos con este recuerdo del para qué estoy aquí, ¿no? Que no se te olvide tu propósito. Sí, mira, en lo personal tengo diversas prácticas, pero sí tengo siempre mi hora preferida para practicar, que es entre las 5 y las 7 de la mañana. Hay que levantarse temprano porque al que madruga, Dios le ayuda y lo apoya pues, con alguna claridad. A lo mejor si ese es mi caso, qué bueno. Pero sí, y en este lapso de tiempo procuro variarle, pero no una variación en función de que a ver qué se me ocurre, sino pues tratar de abarcar, por ejemplo, la meditación del escáner corporal, en donde después de practicar por unos 10 minutos lo que es la atención a la respiración, empiezo a tener la revisión de todo mi cuerpo. ¿Y esto para qué sirve? Pues para bajar completamente todo el nivel de tensión de todo el cuerpo y para promover que a través también de la respiración pues te puedas ubicar en un momento de defusión de pensamientos. Es decir, de simplemente tener la capacidad de contemplarlos y a la vez, y cuando digo a la vez es al mismo tiempo, pues tener un trabajo de relajamiento de todo el cuerpo en función de lo que vivimos en la época actual.
una agresividad de cuerpo y mente que pues de alguna forma pues hay que contrarrestarla. Pero también en algún momento determinado pues lo que hago es simplemente una práctica de vipassana, en donde ya no es el cuerpo, sino es simplemente la mente, en donde pues estoy también viendo, observándola, que empiezan a manejarse el flujo de pensamientos y que no me identifico con ellos, los dejo pasar, les agradezco su presencia y todas las manitas que me dicen ven, 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 pero pues los dejo pasar. En todos los casos, creo que el común denominador es que la meditación no implica un vacío, representa el relacionarte con tu cuerpo y con tu mente de una manera distinta que permita el paso libre y el acceso del espíritu a lo que sea, de tu experiencia. Entonces, pues ahí le voy variando, también hago algo de yoga. En algún momento, aunque me han recomendado no mezclar lo chino con lo asiático, creo que eso tiene más connotaciones políticas que espirituales, entonces yo también practico en algún momento tai chi. Ok, lo chino con lo asiático. Bueno, con lo asiático que se referían a lo indio, Sí, sí, sí. a India con China. Sí, sí, Más sí. bien, no tanto, pues, ambos son asiáticos, ¿no? De alguna forma. Bien. José, todo esto, que definitivamente en lo personal me parece interesantísimo y profundo, yo que te conozco, sé que tú aterrizas todo esto en acciones y que eres una persona que siempre está creando medios precisamente para poder crecer y hacer crecer a otros. Entonces también me gustaría que nos platicaras de CEDESEC, tu proyecto, tu escuela, qué es CEDESEC y qué relación Sí. podría tener con esto y con tus motivaciones e intereses personales. Sí, mira, tú sabes que yo he sido consultor de empresas desde 1983, particularmente en materia patrimonial, y a la par, pues de alguna forma, pues siempre por azares del destino, de las enseñanzas de Don Juan, de los Rosacruces y de los gnósticos y tantas cosas situaciones que se han cruzado el cuarto camino, incluso contigo en algún momento también es una inspiración. Pero al final creo que todo ha abonado para bien en lo que ha sido el proyecto personal y profesional. Y mi vida profesional está llegando a la fin de una etapa en este año en donde la consultora, pues voy a dejar la dirección y estoy preparando, y de hecho pues ya está prácticamente por lanzarse, lo que es el Centro de Desarrollo de la Empresa Consciente, CEDESEC, en donde pues ahí me voy a dedicar, como que dice, o tengo pensado el resto de lo que me queda de energía para efectos de promover dos cosas. Uno, la preparación de consultores en empresas familiares, y digo la preparación, pero preparación formal, porque dentro de lo que ha sido mi participación en la consultoría, he descubierto o vi o experimenté que esta parte de consultoría en empresas familiares generalmente está a cargo de consultores que son preparados anecdóticamente, es decir, que de alguna forma vivieron algún proceso y pues ya eso les consideran que es de experiencia para seguir adelante. Entonces yo creo que vale la pena pues apoyarlos para que se apalanquen de una forma más profesional en su preparación académica. Entonces estamos generando un área de preparación para consultores en empresas familiares en donde pues también se va a seguir de alguna forma el enfoque de la empresa consciente. Digo, pues si recordarás, pues tengo este libro que es La Empresa Familiar Consciente. Bueno, pues estas herramientas que ahí manejamos se van a transferir a los programas oficiales de estos dos programas. Uno de especialidad en consultoría en empresas familiares y el otro la maestría en dirección y consultoría en empresas familiares. ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso? Porque no hay programas académicos que se refieren a consultores en empresas familiares, solamente a administradores y directores. Es curioso. Entonces, no quisimos realmente por ahí aprovechar como un nicho
completo de mercado, sino más bien como un nicho de preparación y de apoyo para las empresas familiares. Eso por un lado. Este CDC, por el lado que a mí también me resulta muy interesante, es la difusión del enfoque del capitalismo consciente. Y para lo cual ahí habrá otra serie de dinámicas, de espacios, de conferencias, de posgrados, de talleres que impliquen el adentrarse dentro de este capitalismo consciente. Incluso en esa parte es adaptar la herramienta del mentoring y del coaching para efectos de hacerlo de una forma que participen del enfoque del capitalismo consciente. De hecho, y déjame dar un crédito ajeno, una muy buena parte de muchas de las cosas que veo de la parte empresarial me ha apalancado en alguien más, que es en alguien que yo considero un gurú de lo que es la empresa consciente, que es Fred Kaufman, que es un argentino que prácticamente llevó toda su carrera académica en los Estados Unidos, en el MIT. Sin embargo, él es ahorita yo creo que la palanca número 1 para lo que es el enfoque de la empresa consciente, alineada al capitalismo consciente. Entonces, digo, le quiero dar crédito porque para mí es fundamental haberlo conocido, haber de alguna forma tomado sus programas y también pues tener todavía pues, el privilegio de tener algún intercambio. Claro, muy interesante. José, a ver, échate el anuncio, vuélveme a comentar y vuélvenos a comentar cuáles son los programas que ahorita está desarrollando CDSEC. Ya están desarrollados, se lanza el primer grupo en mayo. Ahorita estamos en periodo de propedéuticos, que los programas son, uno, especialidad en consultoría en empresas familiares, para lo cual se requiere, los dos programas son con validez oficial, tanto la especialidad como el otro que es la maestría en dirección y consultoría de empresas familiares. Como antecedente, pues se requiere tener una licenciatura. Claro, excelente. Danos tus datos de contacto, José, por favor. Si nos quieres compartir, ¿sí los tienes a la mano o no los tienes? Sí, mira, nomás déjame verlos porque no me los sé de memoria, pero con todo gusto aquí los tengo, mira. Es de CDSEC, les voy a dar. Tengo un correo en donde si quieren cualquier tipo de información, pueden enviar un correo y les vamos a contestar ipso facto, que es informes@cdsec.edu.mx. Y los teléfonos, hay un WhatsApp en donde ahí pueden chatear con Brenda Reynoso, que pues es la directora, y pero pues chateen pues para efectos académicos, ya no vayan a querer pues por ahí empezar a cotorreársela. Es el 33 15 28 87 98. 33 15 28 87 98. Y el teléfono para asuntos de negocio y académico son 33 20 14 77 95. 33 20 14 77 95. Perfecto. Entonces, con estos datos, la gente puede tener acceso a la información para, por si le interesa, estos programas. Entren a la página también, la página es www.cdsec.edu.mx, cdsec.edu.mx. Ahí está toda la información que requieren de esos dos programas, de los principios de CDSEC que van a ver y van a coincidir porque somos bien congruentes con lo que es el enfoque del capitalismo consciente. Claro, no, y además déjenme comentarles que de acuerdo a todo lo que acabamos de hablar ahorita y con toda la trayectoria que tiene José, no sé si lo alcanzan a dimensionar, pero estos programas que él desarrolló y que ofrece CDSEC, en realidad entran dentro de las modalidades totalmente innovadoras del pensamiento empresarial, de la consultoría, es decir, es la vanguardia de lo que se está haciendo ahorita en términos de consultoría y en particular para las empresas familiares, que es un tema en el que José tiene desde los años 80 incursionando
y entonces obviamente hay toda una experiencia que respalda y toda una vida de trabajo y práctica en el interés del desarrollo espiritual y consciente que respalda la unión de estas dos motivaciones, la empresa y el ser, para lograr una visión integral de lo que puede ser un concepto distinto de empresa, de crecimiento y de servicio para la sociedad, para la sociedad y para la humanidad, ¿verdad? Para las familias. Mi querido José, agradezco muchísimo tu atención. ¿Algo más que nos quieras compartir, con lo que quieras cerrar? ¿Un consejo, algún dato que se te haya pasado, algo que consideres interesante compartirnos? Mira, el asunto del trabajo personal, como comentaba y compartía hace un ratito, implica también un trabajo de cierta paciencia y resistencia, porque el sistema y el mundo ordinario te disfraza de muchas cosas, resistencias, como de problemas, de hueva, flojera, problemas, y te dicen, no, ¿por qué le buscas 3 pies al gato aquí? Pues hay que venir a retosar y ya. Pero yo creo que sí vale la pena que, pese a sus incomodidades, nos mostremos tan intrépidos como sea posible para vencer esas resistencias. Y que no a la primera caída, hasta la lucha libre son a 3 caídas. Pues al menos hay que llegar al límite, ¿no? Entonces, y hacerlo, pues, en el bando que tú quieras, pero hacerlo. Ya sea en los rudos o en los técnicos, hacerlo. Entonces, sí los invito a que exploren su parte íntima, espiritual, porque es ahí donde están las respuestas. Las respuestas no están afuera en el mundo ni en los libros. Ahí hay información. Ahí está el mundo de la ciencia ordinaria, que siempre va a defender el materialismo y la funcionalidad. Pero la ciencia espiritual está dentro. Y no hay manera de encontrar la respuesta si no es metiendo. Entonces, ahí les encargo. Claro, José. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu apoyo, tu participación, todo lo que nos aportas, el que me hayas aceptado la invitación al programa. Es un gusto, creo que es un gran programa. Me gustó mucho, honestamente. Valoro mucho todo esto que nos compartes y pues quedamos abiertos a futuras intervenciones, ¿no? Donde podamos compartir otros temas que ya sabemos que compartimos en común, que nos gustan y que tienen que ver con la línea del programa. Entonces, seguramente, y me encantaría que siguieras participando aquí, apoyando a Tu Casa 12. Será un placer y ha sido un placer, mi querido Jorge, y a ver si hablamos de astrología onírica por ahí. Ok, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a haber un programa importantísimo que tiene que ver con la magia. Vamos a traer a un experto de años, de toda su vida, practicando literalmente la magia, el concepto de mago, y es un erudito en el tema y nos va a compartir su profundo conocimiento sobre qué es la magia y cómo funciona. Entonces, no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estés muy bien, José. Bye. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Hasta luego.